Buenas noches, mi nombre es María Piedad Guerrero Sánchez, soy alumna de tercer cuatrimestre de la carrera de Psicología en el Centro Universitario Cultural Emilio Cárdenas y este trabajo es para la materia de Informática Aplicada 3. El tema que abordaré tiene que ver con las diferencias entre el cerebro y la computadora, basado en un estudio y los estudios a nivel general que ha hecho la psicología cognitiva para hacer estas diferenciaciones, que por cierto nos mantienen un poco más humanos como siempre. Voy a abordarlo a través de preguntas y la primera pregunta es: ¿cuál es la diferencia fundamental entre cómo funcionan las neuronas en el cerebro y los circuitos digitales en las computadoras? Y bueno, el cerebro no funciona tal cual una computadora. Apagas, enciendes, como si fuera un interruptor. Las neuronas trabajan con señales que van variando dependiendo lo que se requiera. Es como si se va encendiendo poco a poco un área específica en el cerebro que, que se va encendiendo con base a las necesidades. Se apaga cuando hay que apagarse y se enciende cuando se requiere. Por ejemplo, cuando alguien tiene un accidente y necesita ocupar la fuerza, entonces el cerebro se desconecta de las piernas para abajo para mandar esa fuerza, energía, pero manda de la cintura para arriba para poder ocupar los brazos. Entonces es completamente distinto el funcionamiento. Puedo considerar que también el cerebro no piensa tan cuadrado como ceros y unos, sino que el cerebro va trabajando con señales suaves que pueden ser tan variadas. Es más flexible y es más natural. Otra pregunta tiene que ver con cómo accede el cerebro a la información almacenada en la memoria y en qué difiere esto del acceso a la memoria en las computadoras. Y bueno, nuestro cerebro recuerda las cosas buscando ideas o pistas relacionadas con algo en particular. No va y busca en un lugar exacto, tal cual. Es como cuando una palabra te hace pensar en muchas cosas conectadas al mismo tiempo. Por un lado, las computadoras van directo, van abriendo un directorio y después una carpeta y después un archivo en específico hasta que encuentran lo que buscan. Y la mente no. La realidad es que el cerebro lo hace con pequeñas pistas y con toda la información que tenemos guardada a nivel cognitivo. La siguiente pregunta es: ¿de qué manera es diferente el procesamiento de la información en el cerebro comparado con las computadoras en términos de modularidad y paralelismo? Y bueno, el cerebro trabaja muchas cosas al mismo tiempo, no las puede dividir, no se divide en partes separadas. Las computadoras, por otro lado, suelen hacer las cosas en pasos. Paso uno, el paso siguiente, y van interconectados, partes específicas para cada tarea en especial. Y el cerebro no lo hace como una computadora. El cerebro hace muchas cosas al mismo tiempo, tales como sentir, pensar, interpretar, mover. Y bueno, la computadora suele hacer cosas una paso a paso y el cerebro no lo hace así. Por otro lado, tenemos otra pregunta adicional que la pregunta tiene que ver con ¿por qué la velocidad del procesamiento del cerebro no puede compararse directamente con la velocidad fija de un microprocesador? Y bueno, sabemos que la velocidad del cerebro cambia dependiendo de varios factores como, como las neuronas, los neurotransmisores, el nivel de química y bioquímica que se requiera. Y todo esto también tiene que ver con nuestro nivel de experiencia. Depende también si uno está cansado o alegre o lo que estoy haciendo es una cosa que me llena de emoción, si estoy aprendiendo algo nuevo y si ese tipo de aprendizaje me llena de pasión. No es lo mismo, es completamente distinto. Entonces no tiene un reloj fijo y metódico y perfecto como una computadora. La siguiente pregunta tiene que ver con la memoria RAM y la pregunta es: ¿en qué se diferencia la memoria a corto plazo humana de la memoria RAM en una computadora? Y bueno, nuestra memoria
a corto plazo no guarda información igual que una computadora, es completamente diferente, pero sí nos va ayudando a señalar y a recordar dónde está la información que necesitamos, y esta capacidad también va cambiando dependiendo cómo nos sintamos, qué disposición tengamos, cuánto interés nos requiere esta actividad o esta búsqueda de información, e inclusive el nivel de conocimientos de los que dispongamos. Entonces podríamos decir que la memoria a corto plazo del cerebro es como la RAM, y no exactamente. La memoria del cerebro no guarda todo, solo ayuda a recordar dónde está la información, y su capacidad también va cambiando. Podría inclusive influir la experiencia o incluso la concentración. Tengo otra pregunta, que es: ¿por qué no se puede distinguir claramente entre hardware y software en el cerebro y la mente? Y bueno, en nosotros la mente y el cerebro son una misma cosa. Cuando pensamos o cambiamos de opinión, el cerebro cambia también. Cuando vamos madurando, el cerebro cambia también. Cuando aprendemos algo, el cerebro cambia también. No es como una computadora que solo tiene un cuerpo y un programa y programas por separado. Y entonces podemos decir que el cerebro es como una computadora que tiene todo programado y hardware por separado. Y la realidad es que es falso. El cerebro está todo integrado, todo unido. Y así como pensar cambia nuestro cerebro, no hay un programa mental separado. Todo se mezcla y se transforma junto con lo que vives y con tus propias experiencias en comparación con la computadora. Otra pregunta más. ¿Cómo son más complejas las sinapsis neuronales comparadas con las puertas lógicas eléctricas de una computadora? Y bueno, las conexiones neuronales son como pequeños laboratorios químicos, donde pasan infinidad de cosas para que una señal siga. No solo es un sí y un no, sino que puede cambiar y adaptarse. Son mucho más complejas. Entonces, ¿las neuronas son como cables eléctricos? No. No solo transmiten señales, sino también usan sustancias químicas. Cada conexión tiene muchos factores que van influyendo. No es tan simple como un cable. La siguiente pregunta es: ¿cuál es la diferencia entre el procesamiento y la memoria en el cerebro en comparación con las computadoras? Y en nuestro cerebro, las mismas células que procesan la información también almacenan recuerdos, memorias. Por eso cuando recordamos algo, ese recuerdo puede cambiar un poco. En las computadoras, procesar es una cosa y guardar es una cosa. Son cosas completamente separadas. Y entonces podríamos decir, ¿el cerebro guarda y procesa por separado como la computadora? No. En el cerebro, las neuronas que piensan también guardan. Por eso cuando vamos recordando algo, sigue teniendo cambios nuestra información. ¿Qué significa que el cerebro sea un sistema autoorganizado? ¿Y cuáles son las consecuencias de esto para la neuropsicología? Y bueno, el cerebro puede repararse solo cuando se lastima y se reorganiza. Eso hace que no siempre sea fácil saber qué parte hace qué, porque todo el tiempo se adapta y cambia. Es completamente evolutivo, completamente cambiante. Ahora, ¿el cerebro se puede adaptar o reparar? Sí, sí se puede reparar si algo se daña. El cerebro puede ir cambiando y aprendiendo a hacer las cosas de otra manera. Se va adaptando todo el tiempo. Es un poco como si aprendiera a curarse solo. Tengo un par de preguntas más. ¿Por qué el hecho de que el cerebro tenga un cuerpo es relevante para su funcionamiento y para el procesamiento de la información? Y bueno, la realidad es que el cerebro utiliza el cuerpo y el entorno para ayudarse. El cuerpo y el entorno están a su servicio. Por ejemplo, no necesitas recordar todo, porque mirar o tocar te ayuda para saber dónde están las cosas, de tal manera que así que el cuerpo representa un apoyo completamente para el cuerpo. Entonces, ¿el cuerpo tiene algo que ver en cómo piensa el cerebro? Sí, en realidad es verdad, el cerebro usa
el cuerpo para ayudarle. No necesita recordarle todo absolutamente, porque puede ver, tocar o volver a mirar algo. Y la última pregunta, ¿cómo se compara la complejidad y el tamaño del cerebro con la de las computadoras actuales y qué implica esto? Nuestro cerebro es muchísimo más grande y complejo que cualquier computadora que existe ahora. Eso significa que funciona de maneras muy diferentes y especiales también, que inclusive podríamos decir que por mucho que se haya estudiado, hoy día no tenemos la certeza del funcionamiento exacto de todo el cerebro. Y una pregunta adicional que podría ser interesante, entonces, ¿el cerebro es más poderoso que una computadora? Sin lugar a dudas, sí. El cerebro es enorme, es más poderoso y más grande, lleno de conexiones y hace que las cosas que aún y hace cosas que aún no podemos imitar siquiera con ninguna máquina. Es una verdadera maravilla. Reconocemos que la inteligencia artificial está basada en esta manera de procesar la información a nivel humano, solo que a velocidades un poco más rápidas. Sin embargo, esta parte humana y esta parte emotiva, perceptiva, sensitiva que tiene el cerebro, no creo que pueda ser comparada jamás con una computadora. Eso es todo por hoy, les agradezco su atención y nos veremos en un siguiente episodio de alguna tarea adicional. Hasta pronto, bye.